Si no lo sabes, yo te lo explico. Seguro que en el gimnasio se ha oído 1000 veces hablar de la negativa, esa fase en la que bajamos el peso. Y bueno, hay un debate que no se acaba nunca. ¿Es de verdad el secreto para crecer? Pues vamos a ver qué tiene que decir la ciencia al respecto. La pregunta del millón es esa. ¿Es la clave para ganar músculo o es solo otro mito de tantos en el mundo del fitness? Pues bien, en este análisis vamos a separar el grano de la paja, los hechos de la ficción. Y es que al final hay como dos bandos irreconciliables. Por un lado está la gente que dice, a ver, lo que cuenta es el trabajo total, no hay que obsesionarse con detalles. Y por el otro están quienes juran y perjuran que controlar esa bajada es el ingrediente secreto, la pócima mágica para la hipertrofia. La gran pregunta es, ¿quién lleva razón? Para aclarar todo este lío, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a entender de dónde viene toda esta controversia. Luego, algo fundamental, pondremos las cartas sobre la mesa con la terminología, para hablar todos el mismo idioma. A partir de ahí, nos metemos de lleno en la ciencia, en los datos, buscaremos si hay excepciones a la regla y para terminar, lo juntaremos todo en una guía práctica para aplicar en el próximo entrenamiento. Y ojo, que esto no es un debate académico sin más, es que importa, y mucho. Porque dependiendo de la respuesta, la forma de diseñar un entrenamiento puede cambiar por completo. Vamos, que puede ser la diferencia entre perder el tiempo o aprovecharlo al máximo. Vale, pero antes de lanzarnos a ver estudios y gráficos, hay que poner unos cimientos sólidos. Cada repetición que se hace, sea cual sea, tiene 3 fases clave. Entenderlas bien es fundamental para poder seguir el hilo de todo este debate. Vamos con un ejemplo que todo el mundo conoce. Un curl de bíceps, pues la fase concéntrica es, simple y llanamente, el momento en que el músculo se acorta para vencer la resistencia. Es el esfuerzo de subir la mancuerna, el empuje. Justo después viene la protagonista de hoy, la fase excéntrica, la famosa negativa. Aquí pasa lo contrario, el músculo se alarga, pero bajo tensión. Es ese movimiento controlado para bajar la mancuerna, resistiendo la gravedad en todo momento. Y para completar el trío tenemos la fase isométrica. ¿Qué es esto? Pues es la pausa, ese instante en el que se aguanta el peso sin que el músculo cambie de longitud. Siguiendo con el ejemplo, sería como parar a mitad de camino en el curl y mantener ahí la posición. Perfecto. Ahora que ya tenemos los conceptos básicos bien atados, vamos al meollo de la cuestión, a lo que de verdad importa. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Cuál de estas fases es la reina de la hipertrofia? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La primera gran pista nos la da un metaanálisis de 2017 de Brad Schoenfeld y su equipo. Y que sea un metaanálisis es clave, porque no hablamos de un estudio aislado, sino de una revisión que agrupa los resultados de un montón de estudios para sacar una conclusión mucho más sólida. Entonces, ¿qué encontraron después de revisar toda esa evidencia? Pues mira, encontraron una ligera ventaja para el entrenamiento puramente excéntrico. Un 3% más de crecimiento muscular, de media. Uno ve ese número y piensa, caso cerrado, ¿tenían razón los de las negativas? ¿A que sí? Pues no tan rápido, porque aquí llega el giro de guión. El detalle crucial es que esa diferencia del 3% no era estadísticamente significativa. Y esto en el lenguaje científico es un jarro de agua fría. Significa que la diferencia es tan pequeña que perfectamente podría deberse al puro azar, y no a que un método sea de verdad mejor que el otro. Vale, entonces, si el énfasis en la fase excéntrica no parece ser la panacea, ¿dónde está la clave? Esto nos lleva directamente a otra pieza clave del puzzle, otro estudio de 2017, esta vez de Franchi y compañía, y ellos plantearon algo muy inteligente. A lo mejor estamos mirando en la dirección equivocada. Y es que según esta investigación, la clave no está tanto en la fase del movimiento, sino en algo mucho más global, el volumen total de entrenamiento. La fórmula es sencilla y la conoce casi todo el mundo, series por repeticiones por la carga que se usa. Pues bien, ese numerito final, el volumen, parece ser el factor que mejor predice el crecimiento muscular. Es como, una analogía fácil. Da igual si se corre una maratón haciendo sprints y parando, o a un ritmo constante. Si al final del día se han recorrido los 42 kilómetros, el trabajo total es el mismo. Pues en el entrenamiento de fuerza ocurre algo muy parecido. Cuando se iguala el volumen total, las diferencias en hipertrofia entre poner el foco en la fase concéntrica o en la excéntrica, ¡pum!, desaparecen. Entonces, si el volumen es el rey indiscutible, ¿significa esto que nos olvidamos para siempre de la fase excéntrica? ¿La tiramos a la basura? Pues no, para nada. Hay situaciones muy concretas en las que centrarse en la negativa no solo tiene sentido, sino que es una estrategia muy inteligente. Y curiosamente, uno de esos escenarios es con la gente que está empezando. Para los novatos, la cosa cambia.
Hay estudios que demuestran que un entrenamiento centrado solo en la fase excéntrica puede dar resultados muy rápidos. El motivo principal son las llamadas adaptaciones neurales, que dicho en plata significa que el cerebro se vuelve mucho más eficiente a la hora de hablar con los músculos y activarlo. Pero ojo, que no es solo cosa de principiantes. Hay un ejercicio en concreto donde el énfasis excéntrico no es una opción, es la estrella absoluta, y por un motivo muy importante, la prevención de lesiones. Seguro que suena, el curl nórdico de isquios. Y aquí los datos son demoledores, no hay otra palabra. Incluir este ejercicio en la rutina puede llegar a reducir el riesgo de lesión en los isquios hasta en un 51%. Es probablemente el ejemplo más claro y contundente de cómo un enfoque excéntrico, usado de forma estratégica, es una herramienta increíblemente poderosa. Muy bien, ya hemos repasado la ciencia, los debates, las excepciones. Ahora toca la parte importante. ¿Cómo se traduce todo esto al hierro, al día a día en el gimnasio? Vamos a ponerlo todo junto en una especie de guía práctica. Porque claro, no todos los ejercicios son iguales. Hay algunos donde el enfoque excéntrico es perfecto, es su razón de ser, como el curl nórdico que acabamos de ver o las negativas de dominadas. Pero intentar hacer, no sé, un peso muerto o un movimiento olímpico con una bajada súper lenta, pues no solo es poco práctico, es que puede ser hasta peligroso. Y luego están los versátiles, como el press de banca o las sentadillas, donde se puede jugar con el tempo según el objetivo. Y al final, lo más importante es tener perspectiva. El crecimiento muscular es un puzzle enorme, con muchas piezas. El énfasis en una fase del movimiento es una pieza, sí, pero una pequeña, quizás un 10%. La sobrecarga progresiva, o sea, el esforzarse por ser cada vez más fuerte, es un trozo enorme, un 40%. Y la nutrición y la recuperación juntas son el otro 40%. Obsesionarse con la fase excéntrica es como preocuparse por el color de los cordones de las zapatillas cuando ni siquiera se han atado los zapatos. Así que, ¿cuál es el veredicto final? Pues que no hay que volverse loco. La estrategia más inteligente parece ser simplemente hacer cada repetición con un buen control, tanto al subir como al bajar. El foco principal debería estar en el volumen total y en la progresión semana a semana, y usar el entrenamiento excéntrico como lo que es, una herramienta específica y muy útil para ciertos objetivos, como la prevención de lesiones con el curl nórdico, pero no la piedra filosofal del entrenamiento. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para que cada cual se la lleve a casa. ¿Dónde se va a invertir la energía? ¿En perseguir ese hipotético 3% de mejora que la ciencia ni siquiera puede confirmar del todo? ¿O en dominar el 97% restante que sin lugar a dudas es lo que marca la diferencia? Ahí queda la pregunta.